mis hermanos, estamos en la parashá de nombre Vaigash. Así es. ¿Qué quiere decir Vaigash? Ahí va. ¿Qué quiere decir Vaigash? Y se acercó, se acercó. ¿Quién se acercó? No, Yehudá, Yehudá, uno de los hijos, ahora sí, de Jacob. ¿A quién se acercó? A Yosef. Es decir, el león acercándose a la cobra. Eso tiene algo, tiene una connotación espiritual muy interesante. Ver desde el punto de vista de lo emblemático del león, ¿sí? Era un rey, y la cobra, que era el símbolo de la realeza en el antiguo Mitzrayim, pues están frente a frente prácticamente dos reyes, dos estirpes, dos entidades espirituales, en la que Yehudá, con frases persuasivas, ¿sí? Convence a Joseph de dejar ir a Benjamín, ¿sí? Y es algo muy interesante porque las palabras que utilizó Judá para persuadir al aparente virrey, ¿sí? Nos lleva a preguntar qué sería lo que le aflojó el corazón a Joseph. Más que nada, ¿sí? Es que recordemos que Joseph era desde los 17 años que aparece en la escritura, un chicuelo, ¿sí? Un jovenzuelo, como dijo el copero, muy intelectual, ¿sí? Él era muy intelectual, muy cerebral, pero a la vez muy estricto en la observancia de las mitzvot. Y era muy estricto para sí mismo, ¿sí? Y eso es lo que le permitió lograr grandes batallas a pesar de que algunas ya parecían perdidas. Lo estricto en la observancia de la Torá fue lo que lo llevó a catapultarle hacia el gobierno, el reino de Mitzrayim y todo lo que era conquistado por Mitzrayim. Entonces, recordemos que difícilmente Joseph era llevado hacia las emociones, ¿sí? Cuando se presenta la esposa de Potifar, pues él no apeló a las emociones, sino que fue muy estricto. Entonces siguió adelante y por hacer lo correcto, por cumplir una mitzvah, fue enviado a la cárcel de por vida, ¿sí? Entonces es interesante y hay que preguntar, ¿por qué si hizo algo correcto fue enviado a la cárcel? Pero había un plan divino de salvación ahí y él mismo se lo dijo a sus hermanos para que haya gran salvación. Y no es que me hayan enviado a ustedes, sino que fue el Eterno el que me envió para acá. O sea, él vio el plan maestro del Eterno, cómo se iba poco a poco desilvanando y revelando justo a sus ojos. Y hay una pregunta que tenemos que hacer forzosa. ¿Qué es lo que realmente le dio fortaleza a Joseph durante todos estos años de dificultades? Y la respuesta más simple y que es buena es que la emuná lo sostuvo, la emuná en la expresión de gratitud, sujetarse al mandamiento a pesar de la circunstancia adversa, él se mantuvo, sus convicciones de emuná. Sí, eso es muy bueno, pero hay otra razón mucho más profunda y lo que lo llevó incluso hasta por encima de su emuná a mantenerse firme en ese túnel de oscuridad tan prolongado que pasó. Y esta es la siguiente. Acuérdense que cuando Joseph entra al escenario de la Torá, ¿sí? Se habla de él, de que era un jovencito inmaduro, de 17 años, que se la pasaba en el espejo, ¿sí? Los granitos, que no anduviera despeinado, o sea, bien arreglada la barba, bien peinadito, y pues era muy coqueto, ¿sí? Era coquetón, no mujeriego, ¿sí? Entonces, pero él pues ponía mucha atención al cuidado personal, a la higiene personal y todo eso. Pero también era un gran estudiante de Torah y un gran administrador, pero también tenía un atributo espiritual muy interesante.
Hashem le regaló el don de interpretar los sueños, ¿sí? Entonces, la parasha anterior empieza hablando acerca de cómo Joseph tiene dos sueños claves. Tuvo muchos, pero esos dos fueron claves. Y que los dos se resumen en concreto en que tanto sus hermanos, en formas de espigas, como en formas de estrellas, como su padre Jacob en el segundo sueño, se inclinarían ante él. Entonces, ese fue un sueño profético. Sin embargo, Joseph, acuérdense que lo interpreta, se lo dice a sus hermanos y fue razón para que lo odiaran y lo despreciaran. Porque, pues, nomás imagínense un jovencito presumido, un jovencito muy intelectual, poco emotivo y poco empático, diciéndole, ustedes me van a servir. Así pues se lo querían comer. Sí, entonces cuando él cae en la desgracia, cuando los hermanos lo avientan al pozo, lo venden y empieza a desenvolverse la tragedia de Joseph, ¿sí? Él se acordó de sus sueños. Y él sabía, ojo, él sabía que las circunstancias oscuras por las cuales estaba él pasando eran transitorias. Él solamente estaba esperando el momento para que lo que sus sueños le vaticinaron se cumpliera. Entonces, cuando él cayó al pozo, él se acordó de ese sueño y él dijo, este no es mi fin. Cuando lo vendieron, se acordó de sus sueños y dijo, no, ese no es mi fin. Cuando cayó como esclavo con Potifar, dijo, este no es mi destino. Cuando cayó en la cárcel, dijo, este no es mi destino, porque mi destino ya fue vaticinado por Hashem, fue revelado por Hashem y por tanto yo no acepto esto. Esto es un proceso, es una transición que tengo que pasar. Esa es la verdadera razón por la cual Joseph soportó tanto sufrimiento, porque él sabía que venía una redención maravillosa. Y cuando Yehudá estaba dialogando con su hermano, más bien dicho, con el virrey, ahí volvió a acordarse de su sueño y dijo, mis hermanos se están inclinando ante mí. El plan de Hashem para mí se está revelando justo delante de mis ojos. En el momento en que Yehudá hizo Vaigash, se acercó al virrey, en ese momento se le corrió el velo a Joseph y dijo, el sueño se está cumpliendo ahora. Vamos a dar un aplauso al Creador y vamos a recibir la enseñanza de la boca de nuestra hermana Kelly, que nos trae una buena porción. Mi hermana, pues adelante, por favor, con toda la artillería que traigas, suéltala. Sí, vamos a darle un aplauso de ánimo a nuestra hermana. ¿Ahí? Okay. Bueno, Shabbat Shalom, apreciables hermanitas y hermanos, pues nuevamente el Eterno me permite esta distinción y también nuestro querido Roe, ¿verdad? De poder compartirles pues mucho de la tanta sabiduría que hay, pues algo de lo que el Señor pues hace llegar, ¿verdad? A mi corazón compartirlo. Esta parachá, como nos decía nuestro Roe, ¿verdad? Pues viene en esta paracha, perdón, anterior, pues viene un conflicto por ahí que se da en la familia de Jacob, en sus hijos. Estamos ya casi en esta paracha en un punto culminante de lo que el Eterno estaba tratando con cada uno de ellos. Sabemos que después de la venta de Joseph, pues Yehudá, que fue uno de los principales que conspiró en esta situación, pues vienen situaciones desagradables a su vida y pues Dios empieza a tratar con él para que él vea cuáles son las áreas de oscuridad y cuáles fueron las situaciones que lo llevan a tomar esa decisión, pues en cierta forma como lo veíamos, ¿verdad? Cruel hacia su hermano y que desencadenó mucho sufrimiento y pues él lo ve principalmente en su padre Jacob. Entonces esta paracha inicia
con el encuentro precisamente ya donde Yehudá se acerca al virrey, ¿verdad?, de Israel, de Egipto, para interceder por su hermano Benjamín, a quien pues entre las situaciones que Dios se preparó ahí para que sus hermanos vieran, ¿verdad?, el daño que causaron con la acción que hicieron en contra de él, pues Benjamín, que era el siguiente hijo predilecto de Jacob, ¿verdad?, después de haber sido Joseph, y a quien su padre había manifestado que pues sería muy terrible para él perder este otro hijo. Entonces ya Yehudá siente la carga, ¿verdad?, hace conciencia hasta dónde llegó las consecuencias de esa acción que hicieron en contra de su hermano Joseph. Entonces, el enfoque, ¿verdad?, para compartir esta ocasión, pues, es respecto a cómo, nos lo decía en su Robé, Joseph va viendo ya el plan divino que el Eterno tiene para él y pues para la descendencia de Jacob. Y ahí vemos, ¿verdad?, que en el fondo todo este proceso a lo largo de 22 años, pues una de las metas del Eterno es procesarlos en las áreas que aún tenían oscuras, porque pues por ahí hubo egoísmo, hubo envidia, hubo odio, ¿verdad? Entonces eran emociones que no eran compatibles con el Dios de ellos y no eran compatibles con las enseñanzas que el Eterno les daba, ¿verdad?, para hacer realmente luz a las demás naciones. Esta parachá, pues en su inicio, nos revela, en el momento en que Yehudá está frente a Joseph, nos revela el rol cercano, ¿verdad?, que el Hashem hace en la vida de las personas. Yehudá, pues lógicamente, al pensar, ¿verdad?, que era un virrey, pues lleva un protocolo y que también nos da un paralelismo del protocolo que nosotros podemos seguir cuando tenemos un problema y acercarnos realmente al Creador. Entonces, este acercamiento, esta forma de acceder a una autoridad que Yehudá hace ante el rey de Misraim, pues nos dicen los sabios que es un paralelismo de una persona que está en problemas y se acerca a su Creador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues realmente Yehudá ya siente toda la carga del problema que causaron en su familia. Y pues acuérdense que él se compromete con su padre Jacob de llevar nuevamente a Benjamín de regreso a Canaán. Entonces, hermanos, pues podemos ver que ahorita, como comentaba el Roy, pues los orígenes de los problemas fueron diversos, convergieron principalmente los problemas de carácter y emociones que ellos tenían. Así, cada quien vivió una propia realidad acerca de su familia y acerca de la posición que cada uno de ellos tenía en la familia, ¿sí? Los hijos de Elía, lo que nos dice la Torah, pues eran principalmente los que se sentían desplazados por el afecto especial que Jacob tenía hacia el hijo de Rachel, la segunda esposa, pero que para él era considerada la principal esposa. Entonces, con base a esas emociones que cada quien guardó, ¿verdad?, y que en el momento que vieron una oportunidad externaron para dañar, según esto, el objetivo o el causante de esas emociones que sentían, ¿verdad?, y del menor aprecio de su padre hacia ellos, pues los llevó a tomar esas decisiones. Y ¿qué está oculto, verdad, detrás de esto que el Eterno nos quiere mostrar en este encuentro ya de los hermanos con Dios? Bueno, lo perjudicial que es en nuestras vidas este tipo de emociones oscuras, ¿verdad?, como el odio, como la envidia, el mismo egocentrismo, ¿verdad?, son dañinos. Y como lo vemos nosotros, hermano, en la actualidad es un factor muy común ver familias desintegradas, separadas, alejadas, o sea, un daño tremendo que hay por todas estas emociones que están fuera de control. Entonces, los sabios nos dicen, ¿verdad?, que Hashem, en su amor hacia el hombre, que es su máxima creación, él está en un compromiso que él mismo adquirió de cuidado
de tener un cuidado de que el hombre sea conducido en su plenitud, hasta su plenitud en su vida, pero cercano a él, de su mano. Y por lo tanto, él diseña un plan o un plano de vida para cada una de las personas, para cada uno de nosotros tiene un plan, así como nos lo decía nuestro Roe. Para Joseph tenía el plan de llevarlo a ser un gobernante, ¿verdad? Y a través de eso preservar a la nación de Israel, a la familia de Jacob en este tiempo de hambruna que había venido en la tierra. Así nos dicen los sabios que Hashem es el constructor de vidas, ¿sí? Y a él nos permite a nosotros ser los supervisores, ¿verdad? De la construcción de nuestra vida, ¿sí? Y pues aquí esto es una alta responsabilidad que el Eterno nos otorga y que se nos puede complicar cuando no conocemos el plan que tiene Hashem, o como hay muchas personas, no están cerca del Eterno, ¿verdad? Entonces, pues mucho más dirigen su vida sin saber lo que el Eterno ha proyectado para ellos. Entonces, ¿por qué es necesaria la supervisión divina de nuestro Creador en nuestras vidas? Porque lamentablemente, ¿sí?, nosotros, los que el Eterno con el libre albedrío que nos otorgó, nos permite ser los supervisores de la obra que es la vida y el fruto que damos, pues entramos en desacuerdo con los planes de Él, ¿sí?, con el ingeniero que es Dios, y pues tomamos nuestras propias decisiones, acordamos nuestros propios tiempos, todo lo queremos determinar nosotros sin conocer realmente si es la voluntad del Eterno, esas situaciones o esos tiempos para hacer las cosas. Entonces, esto nos trae problemas, como lo vimos en la familia de Jacob, ¿verdad? Entonces, Hashem, en su infinito amor por sus hijos, nos permite que si así lo deseamos, pues construyamos nuestra vida separados de Él, pero eventualmente vendrán los problemas. Y entonces vemos aquí que podemos desarrollar 3 tipos de vida, o puede haber 3 tipos de personas en el diseño o supervisión de su vida, que ya al final, pues quien no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, pues se convierte en cierta forma en su propio constructor, ¿verdad? Una persona es aquella que decide vivir fuera de la voluntad del Eterno, por lo tanto, desconoce el plan o el plano de vida que Hashem tiene para él, y eventualmente, pues, materializará situaciones equivocadas en su vida, errores, fallos que le van a traer aflicción y sufrimiento. Y pues a veces no es tanto nada más la persona, como lo vemos en esta historia de la familia de Jacob, en este periodo, pues es a toda la familia la que podemos dañar con una decisión equivocada, o con una emoción equivocada que tengamos, o con, en el caso de Joseph, pues nuestra forma incorrecta de expresar las cosas que vemos, que tenemos la buena voluntad de que las cosas se corrijan, que queremos que nuestros hermanos, nuestros familiares mejoren su vida, pero al no saber cómo expresarlo, pues dañamos, ¿verdad?, a nuestros seres queridos. Entonces, lo hacemos porque desconocemos o desconocíamos la sabiduría del Eterno, ¿verdad?, que está en su Torah. Otro tipo de persona es aquella que parcialmente se sujeta a Hashem. Entonces, pues como dice nuestro Roy, pues va a ser salvo, pero con la Biblia bajo el brazo, pero bien apaleado, porque estará fluctuando entre bendiciones y fallos, sufrimientos, aflicciones, ¿sí? Entonces, al final, pues no da un testimonio ni un fruto digno de un hijo del Eterno. Y la tercera persona es aquella que decide dejarse dirigir por Hashem, y sus decisiones se orientan a sus planes. Por lo tanto, esa persona pues tendrá éxitos en su vida, y en las dificultades o desafíos, o en los momentos que haya equivocado al tomar una decisión, pues sabe que está el consejo del Eterno a la mano, que está la Torah, ¿verdad?, para darle dirección, y pues darle un buen final a esa situación en la que se metió en un conflicto, y pues buscar también a nosotros, bendito del Eterno, contamos siempre con el apoyo y el consejo, ¿verdad?, de nuestro Roe,
que luego nos anda ahí sacando de apuro si tomas una mala decisión con su consejo. Entonces, sí, estas tres personas, tanto la que vive alejada completamente del Eterno, desconociendo sus planes, sus proyectos, o rechazándolos, pudo ser que ya sabe, todos saben de Dios, ¿verdad? Pero pues consideran que no es necesario en su vida, tanto como aquella que se sujeta parcialmente, como aquella que está, ¿verdad? Dejándose dirigir por el Eterno, todos materializamos consecuencias. ¿Sí? Todos estamos activando juicios, ya sea de bendición o juicios de dolor, según sea el grado de desvío y de profundidad que hagamos en las decisiones que tomemos y a las personas que afectemos también con nuestras decisiones. Entonces, pues Hashem no desea que nosotros estemos materializando tanto sufrimiento y aflicción, ¿verdad? Y así como pues Él nos deja que nosotros decidamos, pues lamentablemente para nosotros, ¿verdad? O sea, su sistema de justicia ya está establecido y Él va a permitir que las consecuencias vengan, pero va a permitirlo para que nosotros reflexionemos, pensemos y pues estudiemos cuáles son esas áreas de oscuridad que están en nuestra vida y cuáles son esas emociones, ¿verdad? Que nos llevan a tomarlas para mejorarnos, para elevarnos. Entonces, en el capítulo 44, versículo 18, Yehudá dice las siguientes palabras al virrey, dice, tú eres como Faraón. Y nos dicen los sabios, ¿qué representa a Faraón? La esclavitud, que se traduce en el problema o la aflicción por la decisión equivocada que tomamos. Entonces, también nosotros sabemos que el mismo problema nos da la solución. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese problema y hacemos una reflexión, buscamos al Eterno, pues ese problema nos va a dar la sabiduría al corregir de acuerdo a como Hashem nos dice en su Torah, ¿sí? Así que Faraón personaliza tanto la esclavitud como la libertad, ya que solo es un instrumento que Hashem utiliza para sus propósitos, para que la persona se eleve y se mejore. Cuando la persona entra al sufrimiento, se dice que ha caído esclava de un pecado que lo ha llevado a consecuencias dolorosas. Es ahí cuando Hashem se atribuye que es él detrás de Faraón, permitiéndole esclavizar y afligir a una persona con el único motivo de que reaccione y decida cambiar su forma y estilo de vida. Por lo tanto, Yahweh es como Faraón, pone en libertad a un hombre o lo pone en esclavitud. En el caso de Joseph, pues el Eterno lo pudo utilizar como el instrumento para la salvación de Israel gracias a la fidelidad que Joseph tuvo hacia Dios, como ahorita lo mencionó el Roe, a que él confió en el sueño que le dio el Eterno, ¿verdad? Y del fin que le esperaba para él de mantenerse fiel y cumpliendo los mandamientos, así como la humildad que mostró cuando entró a este proceso del pozo y luego ser esclavo en la cárcel, al final, ¿verdad? De este periodo de proceso, para reconocer la supervisión divina, ¿sí? En su vida y asimismo reconocer las áreas oscuras, ¿verdad? En su carácter, en su forma de actuar y trabajar en ellas, logrando autogobernarse. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, en donde Joseph habla con sus hermanos, ya cuando se revela con ellos en el capítulo 45, versículos del 4 al 5, nos dice, entonces Joseph dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy Joseph, su hermano, al que ustedes vendieron a Misraim. Y ahora no se entristezcan ni sea motivo de enojo para ustedes porque me vendieron aquí, pues para sustento de vida Dios me envió delante de ustedes. En la paracha anterior también vimos cuando se dieron los eventos de los hermanos les descubrían en los costales el dinero y luego la copa de oro,
vimos que hubo una conversación entre ellos diciendo, no, pues es Dios, nos está Dios mostrando lo que hicimos y que no tuvimos compasión de nuestro hermano cuando nos clamaba, ¿verdad? Que lo sacáramos del pozo. Entonces, ahí tanto Joseph como sus hermanos nos muestran que ellos estaban conscientes de la supervisión divina en sus vidas y que Dios estaba tratando con ellos para que hicieran la corrección, ¿verdad? De eso que se había dado en el pasado. Si nosotros no hacemos las correcciones y buscamos el diseño y el plano de Dios, pues vamos a dejar permanente ese problema, esa aflicción en nuestra vida. En el caso de Joseph y sus hermanos, si Joseph, por ejemplo, no hubiera reconocido la supervisión divina y hubiera hecho la corrección en lo que les acontecía, pues ¿qué hubiera pasado, verdad? Dios tenía un diseño que a través de estos varones, estas 12 cabezas de tribu, de ahí iba a surgir la nación de Israel. Entonces ellos estaban, en cierta forma, si hubieran persistido en la enemistad, en esas emociones que traían, ¿verdad? Respecto a Joseph, pues ahí Dios hubiera tenido tal vez que recurrir a un plan B, ya fuera poner más rigor en la situación de los hijos de Jacob para que ellos corrigieran, o esperar a ver quién podía ser un instrumento de la descendencia de Jacob para salvar al pueblo de Israel. Bendito Hashem, pues Joseph mostró compasión hacia sus hermanos, ¿verdad? Y los perdonó, aunque él tenía el poder como virrey de Misraín, de pues haberlos afligido más o haberlos dejado a lo mejor a todos en la cárcel, ¿verdad? Entonces, el proceso de refinamiento y de corrección de esas áreas oscuras que aún estaban en los corazones, ¿verdad?, de los hijos de Jacob, pues tuvo un alto costo emocional, pero esto era necesario para el propósito que el Eterno tenía, ¿sí? Para el plan que el Eterno había diseñado, con base en la promesa que había hecho Abraham de levantar de él y de su descendencia una gran nación. Hermanos, ¿qué concluimos de esto? Bueno, que nos preguntamos por qué es necesaria la supervisión divina en nuestras vidas. Bueno, porque Hashem sabe que la persona a lo largo de su vida puede por diversas situaciones puede sufrir heridas, ¿verdad?, en su corazón, en su alma, lo que lo deforman y lo llevan a actuar, ¿verdad?, dañándose a sí mismo y dañando a las demás personas. Y por lo tanto, máxime si son personas, ¿verdad?, que no se han acercado a Hashem y no conocen la Torah, pues carecen de la sabiduría para enfrentar cada situación, ¿verdad? Entonces, esto los lleva a vivir pues en constante aflicción y con emociones fluctuantes, fuera de control, sin poder autogobernarse. Y pues como lo vimos aquí, o sea, eso no es nada más una afectación personal, sino que esas emociones nos hacen afectar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. En este caso podríamos que el hecho de que Jacob mostrara una preferencia muy visible hacia un hijo, pues él no tuvo el cuidado de ver que en sus otros hijos estaba lastimándose su corazón. Así los sabios nos dicen que todos somos un Joseph, es decir, que todos los Joseph tenemos 1, 2 o 3 paró, que vimos que es el problema, o es la esclavitud, o es la área truncada, las emociones fuera de nuestro autogobierno. Y cuando paró está en nuestras vidas, eso es el símbolo de que tenemos un área en nuestras vidas bloqueada, y solo Hashem es quien ordena que ese mismo paró o situación se torne a nuestro favor. ¿Cuándo lo ordena? Cuando nosotros trabajamos para mejorarnos, para autogobernarnos, ¿sí? Y pues someter esas áreas oscuras de nuestra vida y pues trabajar por las buenas virtudes, que es el amor, la compasión, el perdón, ¿verdad?, que son virtudes de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, pues debemos de estar siempre conectados con Hashem, ya que es quien manda esclavizar o libera,
y es quien está en control de todo. Dios quiere que tengamos claro que al violar su voluntad activamos mecanismos inherentes a la desobediencia, que son las consecuencias que nos llevarán al sufrimiento. Hashem, como dije ahorita, está en control de todo, con un cuidado personal en cada uno de los hombres y en todos los aspectos de la vida del hombre hay una dirección y una supervisión divina de todas las fuerzas oscuras y de luz que vendrán a la vida del hombre a influenciarlo, así como de las personas que llegarán a sus vidas a bendecirlos o a afligirlos. Todo está bajo la supervisión divina. Recordemos que con las decisiones correctas, acertadas, pues vamos a generar luz, bendición a nuestra vida. Y pues el sistema de justicia opera en los dos lados. Operamos acertadamente, la bendición que Hashem tenía para nosotros, pues va a llegar, ¿verdad? Operamos equivocadamente, pues va a venir el juicio de aflicción o de rigor, pues para hacer la corrección, ¿verdad? Buscar al Eterno, así como Yehudá, acercarnos al Eterno, ¿verdad? Cuando se está en un problema, para buscar la salida, para encontrar su ayuda divina. Amén. Entonces, hermanos, reflexionemos. ¿Realmente he adquirido conciencia de que Hashem tiene diseñado un plan para mi vida? ¿Me intereso sinceramente en conocer este plan para vivirlo? Más allá, vamos a ver qué paros aún hay en mi vida. ¿Qué estoy haciendo para que esa área de mi vida se alinee al plan de vida que Hashem diseñó para mí y así materializar bendiciones? Les invito, hermanos, a que hagamos pues un exhaustivo análisis de los frutos en nuestras vidas, porque al final esto es lo que nos está diciendo cómo estamos operando, si bajo el diseño y el plan del Eterno o bajo nuestros propios diseños, nuestros propios términos, ¿verdad? Porque si detectamos paros en nuestra vida, pues esto quiere decir que tenemos áreas bloqueadas en nuestra vida y por lo tanto, pues esto nos impide que Hashem nos pueda otorgar sus bendiciones. Finalmente, hermanos, quisiera compartirles una historia de vida. De ahorita, pues, antes de terminar el año, pues eran 5 hermanos de una familia de 9 hijos. Estos 5 hermanos, han estado algunos en términos cercanos, pero a la vez lejanos, con mucho cuidado. Y de estos 5 hermanos, 2 varones y 3 mujeres. Ellos, pues, tuvieron una vida bien, ¿verdad? Su madre se separa del padre de sus hijos, ¿verdad? Del esposo, cuando los 2 más chicos de los 9 hijos, pues, estaban aún pequeños. Entonces la madre, pues una mujer con mucha fortaleza, ¿verdad? Porque ella al poco tiempo de nacer muere su mamá. Entonces crece sin el cuidado y sin el amor de una madre. Entonces ella crece con un carácter pues duro, ¿verdad? Y poco mostraba amor, ¿verdad? No tenía esa facilidad de mostrar amor a los hijos, porque eso se reflejaba en la forma de ser de los hijos. Entonces esta mujer hace como quiera un capital, hace una herencia ahí, de algunos bienes, algunas vaquitas, propiedades, ¿verdad? Y ella siempre mostró amor y preferencia por el hijo mayor y el hijo más chico. Lógicamente, pues había una diferencia notable de edad entre el mayor y el chico, entonces los hijos mayores emigran a la Ciudad de México en aquellos años, ¿verdad? De los 50, que tenía auge en la Ciudad de México, y pues ellos se desapegan un poco de su mamá, pero el hijo mayor siempre estuvo cerca de su mamá. El hijo chico es quien queda, como quien dice, como un varón al frente de esta casa con su madre y es el principal apoyo de su madre por muchos años hasta que se casa. Pero un casado siempre vio a su madre y a una hermana soltera que quedó viviendo en casa de su madre. Entonces, esta preferencia que mostraba la mamá, ¿verdad?, de estos hijos, en forma muy sutil fue creando discordia y desacuerdos entre algunos de sus hijos. Y
Eso se empieza a ver ya cuando esta mujer fallece y deja testamento y deja una repartición de herencia y en apariencia, bueno, pues aceptan los términos de su madre, pero en uno de los hijos, que es de los 5 que les comento que estaban aún con vida el año pasado, el mayor de los hermanos, eran 2, el más chico, y uno, digamos, mayor respecto al orden de él, pero no el mayor de los 9 hijos. Él cargaba frustraciones, podemos deducirlo, porque el anhelo de ser una persona que sirviera a la milicia no lo pudo cumplir por un accidente joven. Unos dedos de su mano quedan inmóviles y de ahí empieza a lastimarse el corazón de este varón, al punto de que al morir su mamá, pues el hermano más chico, de profesión abogado, pues lógico, le dicen, tú encárgate de la repartición de la herencia, y empieza a hacerse la repartición de la herencia. Entonces, pues el otro hermano, con ese resentimiento, porque era notorio el resentimiento, empieza a aflorar ese resentimiento que tenía hacia su hermano por la preferencia que mostró su mamá, y pues lo empieza a acusar de quererse quedar con la herencia, ¿verdad? Con la mayoría de la herencia. Y este comentario llega a oídos del hermano menor. Lógicamente, pues él se afligió, se sintió mal, y de ser hermanos que se visitaban, se veían, pues él se aleja. Este varón, en el dolor y las heridas que trae en su corazón, en unos desacuerdos y malos entendidos que hubo entre una hija de él y una hija de una de las hermanas, ¿verdad? También daña a su hermana con comentarios ofensivos hacia la hija, ¿verdad?, de su hermana. Entonces este hombre, de tanto dolor que traía, frustración de haber querido haber sido algo más, ¿verdad?, se enemista de esa forma con sus hermanos. Y lo lamentable es que este hombre, hermanos, fallece a principios del mes de noviembre. Y él le comenta a uno de sus hija, que tuvo un sueño, ¿verdad?, del hermano más chico y de la hermana, la que por situaciones de malos entendidos entre sus hijos la ofendió y la lastimó. Este hombre, al no conocer de Hashem, de no conocer del Eterno ni su familia, pues no entienden el mensaje, ¿verdad?, del Eterno, de que Dios le decía, reconcíliate con tus hermanos, ¿verdad? Sana eso que tienes ahí. Entonces, este varón se va en pocos meses y lamentablemente nunca se acercó a ellos a reconciliarse y a pedirles perdón, ¿verdad? Entonces, es una muestra de que esto es real. O sea, Hashem, en su amor, aunque ese hombre estaba lejos de él, su supervisión divina, que aunque fueran sus últimos días de vida, él llevara una paz, una tranquilidad y sanara su corazón, no se pudo lograr, ¿verdad? Porque no conocía a Hashem, ni sus familiares entendieron ese mensaje de la supervisión divina del Eterno en la vida del hombre, aun aunque esté alejado de él. Entonces, hermanos, pues reflexionemos. Indudablemente algunos de nosotros pudimos tomar decisiones equivocadas, erradas, y lastimamos y afectamos a personas que estuvieron con nosotros en contacto, y es un trabajo que debemos hacer, ¿verdad? Que entendamos que el Eterno tiene un plan, y ese plan siempre es el mejor para nuestras vidas, y que, bueno, anduvimos errando, ¿verdad?, por muchos años, pero el Eterno tuvo compasión por nosotros y nos ha traído a conocer su plan divino para nuestras vidas. Eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Gracias por ese pastito para las ovejitas. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las hablarás a tus hijos
Hablarás de ellas, estando en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano, las pondrás como frontal entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Amén. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendigan al Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén, amén y amén. Quiero cerrar esta enseñanza con una última eh, perla de sabiduría que Hashem nos manda y que yo considero que todos hemos pasado por una situación aflictiva, ¿sí? Quiero llevarlos a lo que es el capítulo 47, en el verso 7, que es cuando Joseph lleva a su padre Jacob ante Faraón, ¿sí? Y escuchen, luego Joseph trajo a su padre Jacob y lo presentó ante Faraón. Y Jacob saludó a Faraón. El Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob dijo a Faraón: los días de los años de mis peregrinaciones han sido 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Jacob bendijo a Faraón y se retiró de la presencia de Faraón. Tenemos que ponerle la lupa a esto, porque Jacob habló trágicamente de sí mismo. Jacob dijo: son pocos los días de mi vida y malos todos ellos. ¿Sí? Sin embargo, debemos de poner atención a lo que él está diciendo, porque si ponemos en un disco de una balanza lo que sabemos de Jacob, que él desde que estaba en el vientre se ponía los guantes. Cuando salió del vientre, sí, salió, pero agarrando del talón a su hermano Esau, teniendo victoria, sí, adquirió la primogenitura, venció al principado de Esau, ¿sí? Venció a su suegro Labán, corrigió las tensiones fraternas entre él y Esau de una manera exitosa. Y bueno, realmente estamos viendo una parte de Jacob donde siempre en cada batalla él ganó, próspero, ¿sí? Rico, millonario, un hombre piadoso, un hombre ajustado a la voluntad del Eterno, con fallos, con errores, pero también con aciertos, de los cuales si ponemos en la balanza todas sus victorias, ¿sí? Podemos decir, es un gran ejemplo a seguir. Es un hombre que peleaba con Hashem, de que incluso se le llegó a cambiar el nombre de llamarse Jacob. Le dijo a ese espíritu, ese principado, le dijo: ya no serás llamado más Jacob, sino que tu nombre será Israel, el que pelea con Dios, el que está con Hashem librando batallas. Y él nos mostró con el ejemplo de su vida que si peleamos con la fuerza espiritual de Hashem, aunque parezca que vamos perdiendo, aunque parezca que vamos atrasados en la lucha, al final nos llevamos todo, ¿sí? Todo nos llevamos. Entonces, todo esto es buenísimo. Realmente la vida de Jacob fue muy buena. El detalle es que, ¿por qué está hablando de esta manera? Y podemos decir, bueno, es que él tuvo un periodo de su vida de 17 años de mucho dolor porque perdió un hijo en apariencia.
Pero si ustedes se fijan, 17 años no pueden marcar el resto de los años de 130 años de vida, ¿sí? No, no puede ocurrir eso. Entonces tenemos que preguntarnos desde dónde está hablando Jacob. ¿Desde dónde? Porque si ustedes se fijan, la Torá no lo menciona en esta parte como Israel. Ya se le había cambiado el nombre. Entonces, ¿por qué la Torá retoma para dirigirse a su persona como Jacob? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Además, el solo hecho de darse cuenta que su hijo, el que tanto amaba, el hijo de la vejez, vivía, ¿sí? Y el solo hecho de volverlo a ver después de 17 años, abrazarlo, besarse, ¿sí? Y retomar la relación, pues era motivo suficiente para un gran banquete, ¿no? He encontrado a mi hijo, el cual estaba muerto. He encontrado a mi hijo, el cual yo creí que había sido despedazado por una fiera. Entonces, la lógica, ponte en el lugar de un papá, de su situación, al ver al hijo sano, fuerte, sí, con un poder y una autoridad y una importancia increíble, lo que menos hay lugar en el corazón es para la tristeza, es para hablar mal de sí mismo. Entonces, ¿qué estaba pasando con Jacob? ¿Por qué habla mal de sí mismo desde que entró a este mundo? ¿Sí? Han sido pocos mis años y hace una comparación, ¿sí? Hace una comparación entre la vida de él y la vida de Isaac, su padre, y la vida de Abraham, su abuelo. Y llega a una conclusión. Mis años son pocos comparados con los que vivieron mis padres, pero además todos han sido malos. Todos. Los 130 años de vida. En pocas palabras, toda mi vida ha sido mala. Estamos escuchando hablar a un hombre depresivo, a un hombre triste, a un hombre, ojo, cuyas batallas, luchas, desafíos y confrontaciones que tuvo en la vida y de todas ellas fue librado con la victoria. Eso no priva al varón de que haya sido lastimado, de que haya recibido heridas, de que haya sido pues prácticamente su corazón lleno de heridas y de cicatrices. Todos nosotros hemos tenido grandes batallas, grandes desafíos. En algunos casos hemos ganado, en otros casos pues no podemos valorar si ganamos o perdimos. Y en otros casos hemos perdido batallas. ¿Sí? Hemos caído hasta el suelo, hemos perdido cosas, hemos perdido personas, hemos perdido posiciones, ¿sí? Pero eso no implica que tu corazón haya estado ileso. En todas las batallas, aunque las hayamos ganado, hay corazones lastimados, hay corazones heridos. Es decir, las hemos librado, hemos tenido victoria, hemos ganado. Pero eso no significa que tu corazón esté libre de los daños, de las lesiones propias, de las confrontaciones que tenemos en la vida, que nos llevan a madurar. Y es algo que puede llegar a nublar la visión correcta acerca de nuestras vidas y decir, me ha ido mal, siempre me va mal, no me sale bien, nadie me quiere, todos me odian, ¿sí? Esta vida no vale nada, pero en realidad, ¿qué está hablando ahí? No está hablando la victoria que hemos obtenido, no está hablando el éxito, está hablando la herida que hay en el corazón.
y nos invita el Eterno, ¿sí?, a que nos acerquemos a Él, a confesar nuestras heridas, así como Jacob fue acercado por su hijo, por una generación después, ante Faraón, quien Faraón representa en este momento de la historia de la vida de Joseph, de Jacob, a Hashem. Y él declara la calidad de vida que, según él, es mala. Todos los años de mi vida son pocos y malos en comparación con los de mis padres. Cuando nosotros vemos que no es así. Entonces, tenemos que estar conscientes de que al margen de nuestras victorias y éxitos, hay corazones dañados, hay almas lastimadas y tenemos que sacar eso. Porque estas circunstancias del corazón, ese estado herido del alma, no nos podrá permitir vivir una vida buena. Este hombre, por causa de las heridas, estaba enfocando en lo mal que le fue, olvidándose de sus grandes victorias dadas por Hashem. Quiero preguntarte, ¿cómo crees tú que se sentiría Hashem al escucharlo hablar? De hecho, le quitó años de vida. Le quitó años de vida por esa forma de hablar. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, lo primero que tenemos que atender es, todos hemos librado batallas, desafíos tremendos, que para nuestro alcance y la visión de las cosas que denle cafecito ahí a Eric, por favor, que no se me vaya a dormir. ¿Sí? Es de muy mal gusto, sí, que uno esté enseñando la palabra y se me esté durmiendo. Sí, no es correcto, por favor. Entonces, ya hasta se me olvidó. ¿Sí? Tenemos que aprender que tenemos que sanar. Tenemos que reconocer que tenemos que sanar. Jacob arregló maletas en Canaán y se las trajo ¿a dónde? A Goshen, la mejor tierra de todo Misraim, con todos los hijos completos. Le hacía falta uno, pero ahí se lo encontró. ¿Qué más podía pedir un hombre así? Y además ya tenía permiso por Hashem para asentarse en la tierra de Goshen. Antes no debía asentarse. Y el Eterno le dijo a través de Joseph, ve y dile a mi padre que venga a tierra de Goshen y se asiente ahí. Ya era el permiso para asentarse, para disfrutar de su vejez. Pero miren lo que está hablando. Entonces no le permitía su dolor, su frustración, su tristeza y su depresión. No le permitía ver la bondad de Hashem y todo lo que Hashem ponía a su disposición. La mejor tierra de Mitzrayim. A toda su familia completa, siendo 70. Entraron 68, pero más él y Joseph, pues ya eran los 70. Entonces, mis hermanos, tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Cómo anda tu corazón? ¿Está lastimado? ¿Está herido? ¿No queremos reconocer que está herido el corazón, que está lastimado? Bueno, si tú no lo reconoces, las circunstancias que están a tu alrededor, esas te van a indicar que hay que sanar el corazón. ¿Sí? Y además, tenemos que empezar a ver lo bueno que Hashem nos ha otorgado. Tenemos que aprender a ver nuestra vida desde la luz, desde los éxitos, desde las victorias que hemos tenido, las que tenemos hoy y las que tendremos con la conciencia de que ganaremos. Pero ahora, con una sabiduría muy especial. Cada enfrentamiento que yo voy a tener en el futuro, cada situación que yo vaya a enfrentar, o cada problema que tenga que resolver, hay que estar conscientes de que el corazón va a recibir dardos, vamos a recibir heridas, ¿sí? Y van a venir de muchas formas. Pueden venir de maltratos, pueden venir de rechazos, pueden venir de groserías, ¿sí? Pueden venir de muchos lados y de muchas formas, pero de todas ellas tendremos victoria. Pero tenemos
que saber y estar conscientes que ante cada batalla va a haber heridas. Y de todas ellas tenemos que rendirle cuentas a Hashem para que nos sane el corazón y así poder disfrutar de nuestras victorias en plenitud, de adentro hacia afuera. Vamos a darle un aplauso al Creador.